Buenos días, ¿cómo están? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Martín, gracias por prender la cámara. Ah, gracias a usted. Bueno, primero que nada, agradecida a la NUI, este lugar que está organizando todas estas actualizaciones que son tan necesarias siempre en nuestra profesión. Y gracias a México, un hermoso país que viví muchos años y amo mucho, y un segundo hogar. Y bueno, gracias a todos los que están presentes y muchos de ustedes van a escuchar posteriormente porque están trabajando y no pueden ahora conectarse. Así que, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Ana Raquel Pereira Cisterón. Soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia muchísimos años y desde hace 3 años que estoy en la parte de investigación. También hago docencia y me gusta colaborar y es súper agradecida cuando me invitan a todos estos eventos. La organización de la clase va a ser como viene siendo la modalidad. Comienzo y doy la presentación. Todas las preguntas que tengan son bienvenidas. Pueden anotarlas o en el chat, que yo lo leo, o en un papelito. Y luego hay un tiempo para las preguntas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Se ve bien allí? Sí, perfecto. Genial. Sí, perfecto. Bueno, esta ponencia se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que como es una palabra muy larga, se denomina sintéticamente PINE, y osteopatía, tratamiento del estrés. Puse este gráfico del elefante porque el equilibrio es la clave de la salud y de la vida. Eh, es un concepto cognitivo muy interesante, ya que en esta sociedad se busca el éxito, la felicidad y a veces esos parámetros son muy lejos de alcanzar y lo que podemos lograr es el equilibrio en todas las áreas de la vida. La psiconeuroinmunoendocrinología tiene relación a los aspectos neurológicos, endocrinos y del sistema inmunológico y cómo es nuestra calidad de vida. A ver, no encuentro el que pasa acá. A ver ahí está. Bien. Entonces es una ciencia que estudia esta relación cuerpo-mente. Sabemos, ya no es novedad a esta altura del siglo XXI, de la relación cuerpo-mente, pero la psiconeuroinmunoendocrinología describe todos estos mecanismos. ¿Cómo surge a partir de todos los estudios del estrés del individuo? Nosotros en nuestra vida tenemos un estrés que es el bueno, es decir, nos proponemos una meta, alcanzar un objetivo, ir a un lugar, ir a un viaje, y cuando una vez que lo realizamos, sentimos alegría, estamos contentos. Incluso a veces un objetivo que es más difícil de lograr, eh, podemos sentir estrés, pero una vez realizado nos sentimos contentos. Hay una suba de neuroquímicos y esos neuroquímicos, como duran un periodo ese estrés, generan un montón de endorfinas, hormonas, neurotransmisores que son saludables para la salud. Entonces, este es el primer concepto con el que nos vamos a encontrar cuando hablamos de estrés. Hay un estrés que es bueno, que es el que les nombro, y un estrés malo. Todo esto es un lenguaje que usamos cotidianamente, coloquialmente, para hablar de estrés. Entonces ahora
vamos a ir definiéndolo a través de la PINE. Bueno, los temas que vamos a abordar en esta plática es la epidemiología, los antecedentes, qué es el eje neuroendocrino, los distintos tipos de estrés, las manifestaciones clínicas, la epigenética, el ritmo circadiano, tinnitus, bruxismo, tratamientos y tratamientos con osteopatía y con otras terapias. Ahí está. La American Psychiatric Association define el estrés como una experiencia emocional desagradable que provoca cambios en el cuerpo y en la conducta. Podríamos decir que el estrés es aquello que rompe el sistema de homeostasis, de equilibrio de la vida, pero no todo es a veces tan fácil de definir. ¿A qué me refiero patológicamente cuando estoy con estrés? Cuando viene un paciente a nuestro consultorio, ¿cómo me doy cuenta que tiene estrés? ¿Cómo me doy cuenta si tengo que derivar? ¿Cuál es el estrés bueno? ¿Cuál es el estrés malo? O el que lleva a enfermedad. Entonces, tenemos las diferencias técnicas de estas palabras entre distrés, estrés y el pico de estrés. Normalmente escuchamos a las personas decir, tuve un pico de estrés. Fisiológicamente como tal no existe porque la situación de estrés es una, pero se ha incorporado este término ya que las personas al usarlo es como el individuo siente un estrés que es nocivo para su organismo. El distrés es el distrés natural que podemos vivir. Por ejemplo, yo ahora para dar esta charla tengo una segregación de cortisol, tengo un estrés, pero es un estrés bueno, es un estrés positivo. Si yo no tuviera a mi disposición esos neuroquímicos del estrés, no podría estar en un tono de acción, de actividad. Es decir, ¿en qué diferencia nuestro estrés del estrés que vivieron los ancestros de las cavernas? En que pasaban un estrés cuando venía un jabalí que había que cazarlo y corrían o que los perseguía un león. Todo ese estrés, que es un estrés muy antiguo, sigue activo en nuestro cerebro. Actualmente nosotros no tenemos un león como tal, pero tenemos un sistema económico, un sistema financiero, un sistema laboral, exigencias laborales, sociales, interpersonales, que generan estrés. Es decir, que el estrés es parte de nuestra vida. El concepto de vivir sin estrés humanamente no es posible, porque este ciclo que hacemos de actividad y reposo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, el estrés que nos hace daño es el estrés prolongado en el tiempo, que es del cual vamos a hablar en esta clase. Es que estas situaciones de estrés, de activación del cortisol prolongadas en el tiempo, se genera lo que se denomina la carga alostática. La carga alostática, como no hace la curva de reposo el organismo entre este equilibrio de regulación del sistema nervioso simpático que genera estrés y el parasimpático que equilibra el estrés, es el que va a influenciar al sistema inmunológico. El estrés lo podemos tener de leve a moderado, moderado a severo, severo a grave, en fase de agotamiento. Leve a moderado es cuando este estrés, que no es el distrés es normal. Por ejemplo, yo ahora doy la clase, es una situación de distrés. Termino la clase, me relajo, como algo y estoy bien, estoy contenta porque realicé una meta y un objetivo. Entonces, ese distrés no me daña el organismo, al contrario, como se liberaron neuroquímicos y el sistema parasimpático reguló, me benefició. Ahora, el estrés
prolongado a través del tiempo, una situación laboral, una situación afectiva, una enfermedad, una situación económica, una situación de migración de un país con incertidumbre. Todas estas situaciones, la pérdida de un ser querido con un duelo que se prolonga y no se puede resolver, un accidente en donde perdió el individuo una función y cuesta la rehabilitación, la llegada de alguna enfermedad, todo este es estrés que se prolonga más de lo normal, de lo fisiológicamente normal, y que se va instalando en estas tres etapas. Leve a moderado, la persona siente dificultad en la concentración, cansancio. Moderado a leve, siente otras sintomatologías como puede ser a veces ansiedad más prolongada, taquicardia, dolores. Y severo a grave ya es la fase del agotamiento, donde todos los síntomas del moderado a severo se exacerbaron y llegó a ser grave. Encuestas, entre el 20% y 90% de la población en general en el mundo ha tenido uno o más eventos estresantes extremos en su vida. Es decir, que todos los individuos hemos probablemente pasado por alguna situación. Ni que hablar las personas que actualmente están viviendo en la guerra o situaciones políticas, socioeconómicas desequilibradas o ecológicas. Por ejemplo, acá en mi país se está quemando todo un bosque precioso en el sur, en la Patagonia, es un ecocidio y eso está afectando a la vida de toda la población por casas quemadas. Entonces, esos son, ya lleva muchos días esta situación y entonces ese estrés ya pasa a severo, a grave, prolongado en el tiempo. Voy a dar un ejemplo simbólico. En la Biblia hay una cita que cuenta que Dios, Babel, se llama la Torre de Babel, que luego Jorge Luis Borges escribe un cuento en relación a esto, que Dios mezcla todos los idiomas y se genera un desorden. Jorge Luis Borges cuenta de esta gran biblioteca. Él cuando escribió este cuento es anterior a la existencia de Internet, como que yo digo que ahí en ese cuento ya tuvo una intuición de que venía Internet, que es un espacio común donde se hablan todos los idiomas. Pero lo que simboliza este mito, que lo pueden, digamos, luego leer, es la situación de desorden mental, desorden en el hablar. Entonces, nosotros actualmente, simbólicamente, vivimos estas situaciones, el síndrome de Babel, en donde corremos de un lado a otro, vamos de un lado a otro. Por ejemplo, acá en Argentina está habiendo olas de calor y la semana pasada hubo radiación ultravioleta de más de 11, que es el máximo de radiación ultravioleta. Cuando la persona está expuesta a la radiación ultravioleta tan alta, tiene más probabilidad de contraer cáncer de piel. Entonces, una situación ecológica desequilibrada también genera estrés. Bueno, todas las situaciones de desorden que estamos viviendo en algunos países, todo eso genera estrés en la población. No es decir, que hay un estrés que es individual, un estrés que es social, otro socioeconómico y otro de la ecología, de nuestro medio ambiente. Dependiendo en dónde le toque vivir al individuo, va a estar nutriéndose o envenenándose de distintos tipos de estrés. No es lo mismo vivir en una situación de explotación minera donde se está contaminando el agua y que hay que comprar agua porque el agua está contaminada, que vivir en un país donde del grifo podemos acceder al agua potable. Eso también es una situación de estrés. Entonces, el siglo XXI nos pone ante esta comprensión más profunda de lo que es el estrés
y de la necesidad del autocuidado. Y entonces nosotros, como terapeutas, cuando estamos brindando una atención al paciente, pero también podría ser que nosotros en nuestra familia, cómo ayudamos a los hijos, a los sobrinos, al entorno, ante situaciones de estrés que pudieran vivir. Entonces, estos conocimientos a lo largo de la plática que estamos haciendo, voy a ir bajándolos a tierra para que sean aplicables y que sea totalmente, primero, la facilidad de poder detectar situaciones de estrés, discernir en nuestra profesión, ahora voy a explicar más los mecanismos, la diferencia si está generando en el individuo, porque ahora nos vamos al individuo, inflamación o problemas mecánicos y cómo resolver los distintos tipos de estrés, porque muchas veces puede venir al consultorio un paciente que está dolorido, pero en un estado de ansiedad o de pánico, y va a necesitar una derivación a un terapeuta. La relación entre los receptores nerviosos y endocrinos, que también ese mecanismo se produce a nivel hipofisiario, recordemos que a nivel neurológico es neuroquímico y a nivel circulatorio son las hormonas. Por eso la relación entre lo neuroquímico, hormonal y el sistema inmunológico. El ritmo circadiano, si vemos en nuestro consultorio, muchísimas personas actualmente padecen lo que se denomina la disfunción circadiana. Muchos pacientes les van a relatar que no pueden dormir bien de noche. ¿Y esto por qué hay que atenderlo? Cuando hay una situación de estrés, se produce una tormenta de interleuquinas. Eso activa los inflamosomas. Los inflamosomas activan un complejo proteico, que son un ensamble de proteínas que van a actuar en el citoplasma, activan las caspasas y las caspasas activan las alarminas. Estas alarminas tienen una influencia directa sobre el sistema inmunológico innato. También esta interleuquina storm, por ejemplo, ante un proceso virósico, va a generar este mismo mecanismo. Es decir, que un estrés o una infección generan este tipo de mecanismo en el organismo. Esta situación de las alarminas al sistema inmunológico, cuando por ejemplo en el COVID, que fue un virus que debido a su spike, a su proteína, cómo afectaba a la célula, generaba tanta inflamación, generó una inflamación de alto grado o sistémica. Pero dentro de este mecanismo también se podría generar una inflamación de bajo grado. Es decir, este mismo proceso de las tormentas de interleuquina que genera una situación de estrés hasta activar los inflamasomas, las caspasas y las alarminas, va a generar una inflamación que se denomina de bajo grado, que actualmente la mayoría de la población la tenemos. ¿Por qué? Por las situaciones de estrés prolongadas que nos toca vivir en nuestra moderna sociedad. Entonces, cuando el paciente, la persona, no puede dormir de noche, esta curva de cortisol, de estos tres aumentos fisiológicamente normales y naturales, es decir, que nunca el objetivo de una terapia va a ser no segregar cortisol, sería un error fisiológico. El cortisol es necesario en su justo horario y en su justa medida. ¿Cuál es el justo horario en relación al ritmo circadiano? De noche es muy importante dormir porque la melatonina es antiinflamatoria. Entonces imagínense que vienen a nuestra consulta un paciente lesionado, muy inflamado que no puede dormir. ¿Podrá la rehabilitación generar esa desinflamación? Y muy difícil, va a tardar muchos meses. Entonces,
Por eso estas situaciones hay que contemplarlas en las situaciones de rehabilitación para poder mejorar el estado fisiológico del paciente y que el paciente empiece a generar sus antiinflamatorios naturales. Andrew Taylor Still, el creador de la osteopatía, decía que el cerebro es la farmacia de Dios. Y entonces, por ejemplo, se puede tomar, que son de venta libre, melatonina a la noche para ir activando el mecanismo de melatonina natural del cerebro. Entonces, observar el ritmo circadiano del paciente es muy importante. Si la comida más grande que hace el paciente es de noche, su digestión también va a ser estresante, porque la mayor capacidad digestiva de una persona es entre las 11 y las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el momento del sol más alto. No estoy hablando de aquellos países nórdicos que tienen 2 horas de sol en el día, o algunos no ven el sol. Habría que estudiar cómo es el ritmo circadiano de esos pacientes. Bueno, entonces, la estimulación del cortisol a la suprarrenal genera un montón de beneficios orgánicos en relación a la glucólisis, a la relación con el páncreas, con la insulina. Es decir, que el cortisol es necesario tenerlo en el organismo. Bueno, este es un poquito más para reforzar el concepto que ayuda al metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas. Entonces, la relación de cuando ya vamos a una situación donde se ha desequilibrado la homeostasis, donde el cortisol es prolongado, el paciente, la persona no duerme, está todo el tiempo en alerta, en alarma, porque hay dos situaciones de estrés. Hay personas que naturalmente, genéticamente, son hipocortisolemias, o sea, están en un nivel de estrés bajo, porque, digamos, no es el único biomarcador que se mide en el estrés, también se mide la serotonina plasmática y se evalúa si hay una situación de depresión, si hay situaciones hay diferentes situaciones dentro del eje ansiedad-depresión. Entonces, repasemos un poco. La tormenta de interleuquinas segrega inflamosomas. Estos inflamosomas actúan, estimulan otros complejos proteicos, que son ensambles proteicos, que actúan en el citoplasma, activan las caspasas, de allí las alarminas, y las alarminas van a actuar directo al sistema inmunológico, activando la inmunidad innata y adquirida o adaptativa. El sistema inmunológico está formado por el sistema linfático, la médula ósea. Entonces, la relación entre el eje neuroendocrino y el sistema inmunológico es totalmente estrecha. Por eso el COVID, que generó una inflamación de alto grado multisistémico, había muchas personas que reportaban problemas en las gónadas o problemas en los periodos menstruales, las mujeres, inflamaciones neurológicas, inflamaciones en las fascias musculares, porque el estrés genera esta inflamación multisistémica. Aquí les dejo para que busquen también esta autora que en el año 70, Candace Pert, ella estudiaron y ganaron un premio Nobel lo que se denominó las moléculas de la emoción, cómo los péptidos influyen en el sistema inmunológico, cómo el estado emocional, el estado mental va a influir en el estado corporal y en el cuerpo. Acá nos vamos al concepto de epigenética. La epigenética son mecanismos que influyen ya desde la vida intrauterina, desde lo que denominan
en el psicosomático del proyecto sentido, es decir, con qué emocionalidad se gestó ese individuo, cómo fue el embarazo. En osteopatía, desde siempre hacemos estas preguntas, porque, por ejemplo, hay muchas tensiones a nivel craneal que se detonaron dentro del embarazo, o cómo nació ese bebé. Si el bebé en el paso del canal del parto, en caso que haya sido parto natural, eh, hizo todo el movimiento natural de extensión y rotación de la cabeza, pudo las distintas presiones de cráneo, tórax y abdomen equilibrarse. Pero si por algún motivo fue, por ejemplo, extraído con vacuum, con forceps o a último momento con cesárea, los huesos del cráneo quedan con tensiones y con bloqueos. Entonces, el modo en que nace un individuo también es un mecanismo epigenético. Estos mecanismos se han estudiado que influyen en el individuo y cambian la información del gen. Por ejemplo, otros mecanismos de epigenética son los hábitos de vida. Entonces, si nosotros modificamos nuestros hábitos de vida hacia saludables, vamos a estar mejorando e influenciando a las futuras generaciones en sus hábitos de vida. La dieta, la alimentación, si el individuo toma fármacos, si no toma fármacos, todos estos son los mecanismos epigenéticos que van teniendo influencia en el ADN. Por eso es tan importante comprender cómo nuestra vida no somos seres aislados, sino estamos interrelacionados permanentemente con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con nuestra manera de vivir. Ahí tengo acá en el chat, se asocian con las etapas de matrices perinatales del doctor Groff. No conozco eso, pero te lo averiguo en 2 segundos. Pero calculo que sí, porque, digamos, las etapas perinatales, ahora ya leo esto en 2 segunditos, no tarda, y te lo dejo bien. Ah, fundador de la psicología transpersonal. Exacto, sí tiene una relación. Muchos, digamos, autores han dado. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, ¿La están viendo? Ah, Sí, bien, sí se ve bien. muy bien. Bueno, sí, quería leer quién era el doctor Groff para comprender cuál era la pregunta. Es una pregunta muy linda. Sí, hay muchos. Frédéric Le Boyer, que fue quien estaba en India caminando y encontró a Shantala. Shantala es el nombre de la mamá que le estaba dando masaje al bebé, por eso el masaje para bebé se llama Shantala, en honor a la mamá del bebé que él vio en la calle, que es Le Boyer estudió todo el parto sin violencia, en parto sin violencia, y también habló mucho de todos estos, de la importancia de cómo transitar el embarazo la madre, la comunicación de la madre con el bebé. Le Boyer decía también que la que debería cortar el cordón umbilical es la madre y no el médico. Entonces, hay muchos autores que han abordado todos estos temas epigenéticos, también la lactancia materna. ¿Por qué hay madres que pueden amamantar y madres que no? Se debe al estrés, eso ya son estudios hechos. Entonces, nosotros a toda edad estamos viviendo mecanismos epigenéticos. No es lo mismo que yo durante mi juventud me cuide mi salud que tenga, que tome mucho alcohol, que droga, lo que sea. ¿Cómo va a llegar ese gen? Y ahora lo vamos a explicar con los tenómeros, el por qué. Hay una causa cromosómica de la epigenética.
A ver, acá hay otra pregunta. Sí, muy bien. Entonces, em, la causa cromosómica de la epigenética son los telómeros. Y ahora paso a explicar. Se traba el... Ahí está. El cromosoma, todo el cromosoma humano tiene en los extremos lo que se denomina el telómero. Sería como para dar un ejemplo muy práctico, ¿vieron las agujetas de cordón que tiene un plastiquito? Bueno, eso sería un telómero en el cromosoma. Existe en el organismo lo que se llama la senescencia celular, o que sería un análogo a lo que le llamamos en los equipos de tecnología la obsolencia programada. Vieron que los equipos tecnológicos en Alemania, en la era de la tecnología, construían también los equipos que no envejecían, que tuvieron que hacer cambios en la construcción de equipos y material tecnológico, heladeras, lavarropa, para que tengan una obsolencia programada, para que se puedan deteriorar en algún momento y que no duren toda la vida, así se podían seguir consumiendo equipos. Eso se llama en tecnología la obsolencia programada, por eso nuestros celulares nos duran un tiempo. Bueno, biológicamente nosotros tenemos celularmente lo que se denomina la senescencia, que es una apoptosis programada, es la muerte celular programada. Es decir, las células de los tejidos paran de replicar, detienen ese proceso de replicación y se detienen. Y es lo que se denomina el proceso de envejecimiento. Pero estudios que se realizaron encontraron esta función a través del telómero. Cuando hay envejecimiento, el telómero se achica. Y hay situaciones fisiológicas, cuando, por ejemplo, en el cáncer, que el telómero se alarga indefinidamente. Es por eso que esa célula que toma otra conducta antifisiológica, antisaludable, pero que es un mecanismo fisiológico, no para de crecer un tumor por este mismo telómero. Es decir, ¿cómo puede ser que un telómero actúe en salud, en envejecimiento? Bueno, vamos a explicarlo con más detalle. El telómero, cuando nosotros estamos sanos, tiende a alargarse. Cuando nosotros estamos con la vitalidad alta, cuando las células se están replicando, porque todos nuestros tejidos tienen división celular de renovación diaria. Cada tejido tiene distinto tiempo de renovación. Por eso, cuando nos fracturamos, se puede reparar un hueso, la neuroplasticidad, y que ahora vamos más adelante a hablar este tema porque nosotros los terapeutas trabajamos muchísimo con la neuroplasticidad y sin saberlo trabajamos con el alargamiento de los telómeros. Cuando un paciente tiene una exitosa rehabilitación es porque sus telómeros se han alargado, se ha activado en el cromosoma la capacidad de reparación celular en el área que sea. Entonces, ¿cómo el telómero se achica? Bueno, con la senescencia programada. ¿Qué es lo que activa la senescencia programada y el achicamiento de los telómeros? El estrés. Porque el estrés en todo ese mecanismo de tormentas de interleuquinas que detona un montón de mecanismos de alarmas en el sistema inmunológico y en los cromosomas, achican los telómeros. Por eso es tan importante los hábitos de vida, la buena alimentación, el manejo del estrés, la gestión de las emociones, el entorno en el que vivimos, los hábitos de vida que tenemos, las relaciones, la afectividad del individuo. Porque si la afectividad del individuo no está bien, está estresado, está angustiado, va a impactar sobre los telómeros. El telómero vendría a ser la explicación o la fundamentación celular de lo que hablamos en esta diapositiva de la epigenética, el cambio en el cromosoma.
Entonces, con permiso voy a tomar la clasificación del estrés. Ya hemos hablado un poco del estrés materno-infantil. Hay estudios hechos en relación al autismo, en relación al, bueno, no sé si tanto el TOC como es los trastornos de hiperquinesia, porque hay distintos tipos de autismo también en los niños, en donde durante el embarazo, cuando la madre pasa situaciones de estrés, y todos esos neuroquímicos y esas altera también la circulación hacia el bebé, genera epigenéticamente alteraciones en el bebé que se está gestando. Por eso también las leyes laborales, no sé cómo estarán en México ahora, pero ahora las están sacando en Argentina para las madres, lamentablemente, porque el sentido de que la mamá descanse en ciertas partes del embarazo es que toda la fisiología, la madre esté contenta, esté serena, eso le va a transmitir un buen crecimiento al bebé. ¿Qué causa el síndrome de Down? ¿Es verdad que cuando el bebé deja de respirar en el parto es el motivo de parálisis cerebral? Bueno, el síndrome de Down es causado porque cuando se genera la fecundación del óvulo con el espermatozoides, se genera un cromosoma de más. O sea, son dentro de las... Hay muchas teorías, digamos, eh, hay teorías psicosomáticas, entonces ya eso queda dentro de otra área de que hay muchos autores que hablan de diferentes cosas del síndrome de Down, pero concretamente, genéticamente, es que hay un cromosoma más en la replicación. Sí, no es tanto cuando el bebé deja de respirar, sino que cuando el aporte de oxígeno se inhibe, se corta por alguna razón hay hipoxia al nacer, las células del sistema nervioso al no recibir oxígeno, algunas mueren. Y dependiendo de la lesión, del traumatismo, digamos, de cuán afectado esté la oxigenación del bebé, es en qué función va a repercutir. En personas de la tercera edad las células también envejecen de igual manera. Bueno, la senescencia programada es lo que es el nombre científico que se le da al proceso de envejecimiento. La senescencia programada es que en un momento, biológicamente en todos los seres vivos, se genera la apoptosis, la muerte celular. Eso fisiológicamente es natural, es normal, ¿sí? Lo que pasa es que en una situación de estrés se acelera ese mecanismo y comienza una apoptosis prematura. Por eso muchas veces vemos gente que es muy joven, que está como avejentada, o alguien que le ha dado una situación, no sé, familiar muy difícil, el fallecimiento de un ser querido, un divorcio, una mudanza, alguna tragedia, lo vemos a esa persona después de un tiempo como cansado, como decimos, pero lo veo avejentado. Bueno, porque el estrés activa la apoptosis celular. Por eso es tan importante cuando hacemos la historia clínica preguntar si el paciente duerme, detectar emociones estresantes. Nosotros no somos psicólogos, no lo vamos a tratar, pero podemos derivarlo. Entonces, la visión PINE de psiconeuroinmunoendocrinología es esta visión de globalidad del individuo. Porque muchas veces decimos, sí, somos una unidad, una globalidad, pero ¿cómo? Una pregunta concreta es, ¿duerme de noche? Si el paciente no duerme bien de noche, no está segregando melatonina, es decir, que los antiinflamatorios naturales del cuerpo no se están segregando, con lo cual hay una inflamación de bajo grado. ¿Qué quiere decir? Que ese estrés
la tormenta de interleuquinas que hablamos, los inflamosomas, los complejos proteicos, las caspasas, las alarminas, están en una situación alostática, se están prolongando en el tiempo. El sistema simpático, que es el sistema de activación, no está teniendo la contraparte, que es el parasimpático de equilibrio. Entonces, tenemos el estrés materno-infantil, el laboral, el postraumático, como es el que les di los ejemplos recién, situaciones emocionales desequilibrantes, la gente que vive en la guerra, la gente que, bueno, en México toda la situación de migración, que de repente tienen que irse, todas esas situaciones generan estrés, que el individuo no duerma bien, esté estresado o coma de más o coma de menos. Y esto tiene una influencia en el sistema inmunológico y como eh, la inflamación, todo el cortisol, estuvimos viendo que tiene una influencia dentro del hígado y del páncreas, también en la insulina. Entonces, cardiovascularmente tiene una afectación el estrés, negativa por supuesto, el estrés malo, no el distrés, ¿sí? Un estrés traumático, un estrés cotidiano, personas, no sé, que no les alcanza para, acá en Argentina, con la crisis que vivimos, están haciendo estudios de estrés porque es una población sumamente estresada, con las altas tasas de inflación de un mes a otro. Y el burnout, lo que conocemos como burnout, es un término que se comenzó digamos, a hablar en los años 60, en los 70 se siguieron hablando. Estoy quemado sería la expresión. En francés el surmenage. Bueno, quienes han tenido pacientes en estados de estrés me van a entender. Hasta que uno no conoce a alguien en un estado de surmenage o burnout, y que lo conoció antes y después, les cambia la personalidad y todo está dolorido y todo les estresa. Entonces, por ejemplo, yo con osteopatía, cuando están las fascias en tensión y está la inflamación de bajo grado, que les expliqué de dónde viene, de esa tormenta de interleuquinas que terminan generando todos estos mecanismos, y que hay una inflamación de bajo grado y que hay mucho dolor muscular o hay dolor muscular. Imagínense que si encima de eso el paciente se fractura una pierna. Entonces, tenemos que rehabilitar ese estrés postraumático de la fractura, que puede haber habido alguna situación emocional, y el estrés de bajo grado, la inflamación de bajo grado, consecuencia del estrés. Por eso es tan importante ponderar si estamos ante una inflamación local, como por ejemplo un postquirúrgico de rodilla. Y ahí vamos a aplicar el protocolo y la técnica que conocemos de postquirúrgico de rodilla. Pero si detectamos a través de las preguntas, detectar si hay una inflamación de bajo grado, debe ser tratado como tal, porque si no, esta inflamación de bajo grado va a estar de background, de fondo, de la inflamación local que quiero rehabilitar. Y ahí es cuando muchas veces, cada caso es diferente, muchas veces el terapeuta dice, no me está dando el resultado, sigue inflamada la articulación. Muy bien, ¿está durmiendo ese paciente? No, no duerme nunca. Bueno, no tiene melatonina fisiológica, que es el antiinflamatorio natural, es decir, se le están acortando los telómeros. Entonces, los hábitos de vida, la estimulación desde la comprensión PINE es para esto, para el bienestar general. Entonces nosotros como kinesiólogos, fisioterapeutas, terapeutas físicos, vamos a estimular, o terapeutas ocupacionales, todos los terapeutas, para poder llevar a cabo una rehabilitación. Para eso es que nos sirve esta información, porque muchas veces estudiamos inflamación, pero ¿cómo la aplicamos? Muy bien, acá voy a leer una pregunta.
estrés bueno igual a ristras. No sé qué significa ristras. Em, es una palabra que ristras. No, es un error de dedo, es eustrés. Ah, ahí entendí. El eustrés, sí. Filosóficamente hay una diferencia entre distrés y eustrés. Sería fisiológicamente casi lo mismo, pero filosóficamente no. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en eustrés es que estoy en conciencia de mi estrés y lo estoy pudiendo gestionar. El distrés, no tengo conciencia que estoy teniendo estrés. Si yo, por ejemplo, pongo, no porque yo sea ejemplo de nada, pero un ejemplo que dar una clase, explicar, te da un grado de estrés de decir quiero hacer bien las cosas, todo. Entonces, si yo tomo conciencia de ese distrés, hago ejercicios vocales, respiro, me preparo el vaso de agua, estoy lista un tiempo antes, gestiono mis emociones para vivir ese estrés o distrés. Ese distrés bien gestionado es el eustrés, que es donde yo tomo conciencia, no sé si tengo un examen o si estoy con un paciente que es complicado, tengo que enfrentarme a un paciente difícil, su rehabilitación, yo ya me preparo. Y ese es el distrés, es la conciencia del estrés que estoy viviendo. Ah, de nada. Sí, todas las preguntas son bienvenidas. Surgió de que las vaya leyendo y vino bien para... eh, me dejé pasar, ahí está. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a nuestro métier, como dicen los franceses, nuestro ámbito de trabajo, que es el dolor. Tenemos muchos tipos de dolor, entonces cuando el paciente muchas veces viene derivado del médico con excelente diagnóstico, pero muchas veces no, aunque venga derivado del médico o desde que el médico lo vio hasta que llega al consultorio, algo se complicó en el camino del paciente, entonces la evaluación del dolor eh, es un poco compleja a veces. Desde lo mecánico con la osteopatía, por ejemplo, una inflamación intestinal puede estar generando una tensión de la fascia de todo el peritoneo que tiene una relación mecánica con la columna vertebral y podría ese dolor de columna estar generado por eso, sumado a que está 8 horas en la oficina en la computadora. Ese dolor podría ser de origen neuroendocrino. Por ejemplo, un tratamiento de tiroides no diagnosticado o un tratamiento de tiroides maltratado. Es decir, que la pastilla que le dan de levotiroxina sea en exceso. Entonces, este maltratamiento prolongado de la tiroides va a generar un metabolismo muscular de mucha tensión y de inflamación de bajo grado, porque va a estar activando el eje neuroendocrino. Va a haber una desregulación neuroendocrina. Entonces, cuando estemos ante el dolor de un paciente, ¿para qué nos sirve la información PYME? Para preguntarnos, ¿este dolor muscular es solamente porque jugó al hockey, porque jugó al fútbol y se cayó? Es decir, de origen mecánico, traumático o traumatológico, o tiene otro origen. Entonces ahí venimos a estudiar los factores epigenéticos. ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Qué golpes, caídas tuviste de niños? ¿Cómo es tu alimentación? Si esa persona todos los fines de semana toma sábado, domingo, de jueves a lunes alcohol, ese hígado va a estar congestionado y disfuncional, que va a estar generando estrés también, porque la relación del eje neuroendocrino, y que ya ahora vamos a entrar al nervio vago, tiene relación con el nervio vago.
El nervio vago hace el 75% de la actividad parasimpática. Entonces, una de las cosas que quiero que se queden como herramienta de esta clase es investigar el origen de ese dolor muscular. ¿Tiene problema de tiroides? ¿Está medicado? Bueno, acá en Córdoba hay médicos homeópatas que tratan lo de la tiroides, porque lo ideal con los problemas de tiroides, como esta es en una ciudad mediterránea, hay muchos casos de hipotiroidismo y autoinmune, y que lo llenan de medicación. Entonces eso inhibe la función tiroidea a la larga y hace que la tiroides se achique su tamaño. Y eso genera, viene un paciente mal medicado y genera mucha tensión corporal. Entonces, ese dolor y esa tensión corporal ya no es 100% área de la osteopatía como terapia manual mecánica, porque hay que trabajar sobre el eje neuroendocrino de la persona. ¿Sí? Entonces, cuando yo conozco esto, me sirve para hacer la derivación correcta a ese paciente. Ahí esas preguntas ahora que han hecho ya las respondo en un ratito. Muy buenas preguntas. Muy bien. Entonces, este es un gráfico como para hacer un breve recuento de este mecanismo de la interleuquina storm, los inflamosomas que se detonan en el complejo proteico, que son esas proteínas ensambladas que actúan en el citoplasma. El citoplasma activa las caspasas activan las anarminas y va hacia el sistema inmunológico, va a inflamación y estrés, pero también va a influir en el páncreas y en el hígado. Por eso, esta inflamación de bajo grado a veces prolongada en el tiempo, genera producción de insulina. Vieron que muchos dicen, por un estrés le dio diabetes. Entonces, ese estrés que generó la hiperproducción de insulina sumado a los malos hábitos, ¿qué pasó ahí con los telómeros? Se acortaron. Bien, entonces, este mismo mecanismo va a influir sobre el músculo, por eso es tan importante conocerlo, este mecanismo, y tener el discernimiento. ¿Cuánto hay inflamación de bajo grado con este paciente y cuánto es de inflamación local? Si yo no descongestiono ese hígado, si yo no reactivo este mecanismo neuroendocrino, el metabolismo del músculo tarda en recuperarse o a veces es por eso, es una de las explicaciones porque habría que ver, cada persona es un cuadro diferente, una situación diferente, pero podría ser una de las causas de las rehabilitaciones que se prolongan a través del tiempo y que cuesta rehabilitar a ese paciente. Bueno, a mí me han tocado muchos pacientes y actualmente se están viendo, por lo menos acá en Argentina, que ante situaciones de estrés se enferman nuevamente de COVID y tienen mucha inflamación multisistémica. La del COVID es de alto grado actualmente, ya se diagnostican por clínica, pero seguimos teniendo presente el COVID en nuestra sociedad y nosotros los terapeutas lo recibimos en nuestro consultorio porque les duele muchas cosas y no es fibromialgia. La fibromialgia tiene un mecanismo parecido. La generación del cáncer también, por los telómeros. Es decir, que podríamos decir que el estrés es una causa de todas las enfermedades. Por eso es tan importante en nuestra sociedad actual reconocerlo y aprender a tratarlo y tener una visión PYME. Bueno, acá la tesis, me doctoré recientemente en noviembre, estudié sobre este tema, sobre la fisioterapia y la relación de la rehabilitación con COVID y por eso hubo un antes y después de la pandemia en nuestra profesión,
porque nosotros antes de la pandemia teníamos un paciente que era o respiratorio o neurológico o traumatológico, pero a partir de los pacientes que sobrevivieron y se recuperaron del COVID, nos llegó al consultorio pacientes que tenían inflamación neurológica, inflamación en las fascias, dolor en los ovarios, dolor en el útero, inflamación en los movimientos, pero mucha inflamación de las fascias, porque a veces ese dolor que le han llamado indeterminado, inespecífico, es un dolor por la inflamación de bajo grado. Le dicen dolor inespecífico porque a veces para poder describirlo de alguna manera. Entonces, también dentro de la clasificación del dolor inespecífico encontramos que es causado por estrés, por la inflamación de bajo grado. Bueno, cada vez más, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez más se ve en el consultorio tinnitus, bruxismo o dolores de cabeza, o por ejemplo, un paciente se quiere rehabilitar del codo y no puede, y haces en la historia clínica y tiene tinnitus. El tinnitus es una clara expresión en Ayurveda, que existen 3 clasificaciones, Kapha, Vata y Vata, Pitta y Kapha. Los Vatas son muy mentales, entonces se dice en Ayurveda que el desequilibrio Vata correspondería a un estado de estrés, es cuando la mente está hiperactivada, las emociones están detonadas, hay estrés, no hay buena concentración mental, agitación, pueden subir un rato las escaleras y ya tener taquicardia, ataque de pánico, depresión, ansiedad. Entonces se está encontrando cada vez más la relación entre tinnitus y estrés. El tinnitus puede generarse por una disfunción del oído medio, con los cristales del oído medio, los otolitos, o también circulatoria, y también por todas las situaciones de estrés. El bruxismo es un hábito que es una actividad muscular repetitiva donde rechinan los dientes a la noche involuntariamente, y como tiene una relación con el nervio facial, y acá voy a entrar al nervio vago, el nervio vago, que es un par craneal, tiene una relación con la parte posterior del tálamo y el tálamo con la ínsula. La ínsula, dentro de lo que es el diencéfalo, está rodeada por la parte del sistema límbico, es lo que nos hace tener conciencia de nosotros mismos. Entonces, el nervio vago, que tiene un montón de funciones parasimpáticas y simpáticas, tiene una anastomosis con el nervio facial. Muchas veces me han venido pacientes diagnosticados como problema de parálisis facial y era el nervio vago, que estaba desde lo mecánico trabado desde la cervical 1 y occipital y sostenido por el alto nivel de estrés, que el paciente no dormía y un alto nivel de estrés. Entonces, el bruxismo muchas veces dice no puedo recuperar el dolor, no puedo recuperar, pero porque tiene que ver con el nervio vago, con el estrés. El nervio vago es el 75% del parasimpático y tiene muchísimas funciones. Yo acá tengo un gráfico, porque yo para los pacientes plastifico los gráficos para poder explicarle cosas. Acá tengo un gráfico en color. Estos están en los libros de histología de la relación ganglionar de cada nivel vertebral con el ganglio simpático. A nivel occipito cervical y a nivel sacro son los ganglios simpáticos, que tiene la acetilcolina, es el neurotransmisor, y la noradrenalina a nivel del sistema simpático, que están los ganglios simpáticos en cada nivel vertebral. Y el nervio vago, que tiene relación con el diafragma y que va a inervar los órganos, el corazón, el estómago, los intestinos,
intestinos, riñón, es un nervio, el neumogástrico número 10, es un nervio muy largo con toda la función de regulación parasimpática. Este nervio vago, cuando estamos en situaciones de estrés, va a afectar los procesos, los neuroquímicos, y va a afectar la microbiota intestinal. Entonces, esta microbiota intestinal alterada también va a tener una repercusión desde lo mecánico a las fascias y a las tensiones en el cuerpo. Entonces, uno de los ejes que trabajamos en osteopatía es el eje cerebro-intestino. Se trabaja la esfera craneal, la esfera torácica, la esfera abdominal, la liberación del diafragma, para desde los receptores mecánicos externos, Ruffini, Pacini, todos los receptores que tenemos en nuestro cuerpo, hagan un estímulo positivo de regulación parasimpática hacia el nervio vago. Entonces, recomendación cuando haya parálisis facial, revisar el nervio vago. Y les voy a dar ahora el test del nervio vago, que lo puse para la charla de mañana, creo, a la diapositiva esa, para no repetir en las dos charlas, pero el test del nervio vago, que mañana lo explico con más detalle, con un espejo, si ustedes abren la boca y se miran la úvula, que es la campanita, en situación normal la úvula tiene que estar centrada. Si la úvula está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, quiere decir que hay disfunción mecánica del nervio vago. Entonces eso es un índice de estrés también. Sería un estrés mecánico, pero es parte del estrés. ¿Cómo empezó esa disfunción mecánica? No sabemos, porque a lo mejor el comienzo fue emocional. El paciente tuvo un pico de estrés emocional por una mala noticia y se le quedó el cuello duro, y desde ahí todos los neuroquímicos con la tormenta, porque cada vez que hay una situación de estrés se activa este mecanismo. Este mecanismo de estrés de la tormenta de interleuquinas, ¿para qué es? Para activar un montón de sustancias para que el sistema inmunológico tenga la información y sepa cómo defenderse. Que diga, bueno, me tengo que defender de esta manera o de esta otra. Es decir, que la inflamación en una primera instancia es necesaria como respuesta defensiva. El tema es cuando se prolonga la carga alostática a través del tiempo. Bueno, el estrés materno-infantil, que ya hemos hablado, la importancia del momento de amamantamiento. Hay estudios realizados en la calidad de la leche materna o la inhibición de la leche materna ante estados de estrés. ¿Y por qué es tan importante la leche materna en el bebé? Porque le da todas las sustancias y nutrientes para madurar el sistema inmunológico. El ser humano es, digamos, dependiente y necesita ir madurando su sistema inmunológico con todos los cuidados. Por eso es de vital importancia la leche materna. Bueno, me quedan unos 6 minutos. Bueno, de las tensiones de fascias, estrés y tratamientos de osteopatía es lo que venimos conversando. En mi canal, yo tengo mi canal, Ana Raquel Pereira Cistero, van a encontrar muchos videos sin costo, por supuesto, con mucha información de fascias. Y también me pueden escribir, porque allí está el video que si hay tiempo lo pasamos ahora, de la función de las fascias. Pero ya lo he estado explicando cómo los mecanismos del estrés generan tensiones en las fascias. Los profesionales de la salud somos uno de los primeros en entrar en burnout. ¿Qué es el burnout? El burnout puede estar dado por un moving, por una gestión del entorno de trabajo, de que la gente quiere echar a alguien, puede estar dado por
una situación prolongada de estrés, por autoexigencia, porque tiene un jefe déspota que descalifica a la persona. Y el burnout o sumenage es el estado en que entra en un estado de agotamiento permanente. Y puede estar asociado, en la mayoría de las veces, con una ansiedad que no se va, hay unos test en los psicólogos manejan por ejemplo, el test de Becker, hay un test de Maslow, de burnout, donde se evalúa qué grado de burnout tiene la persona. Toda esa información se las puedo dar con todo gusto. Los test de Maslow, los test de Becker, para evaluar depresión, ansiedad y burnout. Esto lo manejan los psicólogos, por eso si nosotros viene un paciente que lo estamos rehabilitando una función mecánica y conocemos esta información, conocemos los tests, podemos hacerle preguntas. ¿Para qué? Para hacer una derivación adecuada a un terapeuta que maneje tratamiento de estrés. Este estudio científico que fue publicado en la Scientific Report muestra que reclutó 400 personas y se mostró la relación entre el deterioro cognitivo y la postura. Por eso es tan importante el trabajo de la conciencia, de la postura, el ejercicio físico. El ejercicio físico genera una neurogénesis hipocampal. Esto es sumamente importante, que en los hábitos de vida, la parte afectiva, el ejercicio, bueno, el arte, la música. Bien. El tratamiento, a ver, voy a ver esta pregunta. Sí, se los comparto. Yo se lo paso a Giselle, que está organizando todo el evento. Se lo paso a ella, a todo ese material complementario. Y ella se los da a ustedes. Bueno, entonces, el concepto PYME es un trabajo en equipo multidisciplinario y interdisciplinario y transdisciplinario, como esa pregunta que hizo recién la compañera de la psicología transpersonal. Hay muchos enfoques de psicología, hay muchos enfoques de tratamiento del dolor, hay muchos enfoques mindfulness. Entonces, la alimentación, entonces no todo el mundo va a estar conforme con un tipo de alimentación. Hay gente que es vegetariana, a otros les gusta la carne, hay distintos. Y el tema es cuando se activa por situaciones de estrés la resistencia a la insulina, que tiene que estar acompañado con un nutricionista, un nutriólogo adecuadamente. Hay una terapia muy linda de self-compasión de Christine Neff, que son herramientas que hay un libro que se vende online muy lindo y da ejercicios que nosotros es una herramienta para nosotros como terapeutas, porque a veces nosotros estamos hiperexigidos en que tenemos que tener una rehabilitación eficiente, efectiva, que entonces es mucha exigencia y a veces hay pacientes que si vienen estresados, el que ha visto a un paciente estresado le cambia la personalidad de un día a otro. Un paciente que entra en su menage, en burnout, es un paciente que va a decir, pero esta es otra persona. Y el mismo paciente dice, yo no me reconozco. Entonces, acompañar una rehabilitación a un paciente muy estresado tiene bastante complejidad y debemos manejar y estar informados de muchas herramientas. A nivel de ejercicio físico, por ejemplo, el Feldenkrais, el Tai Chi, el Qigong, porque cuando hay inflamación de bajo grado hay tanta tensión corporal que me dice el Pilates, fui a hacer Pilates y me hizo mal. ¿Es malo el Pilates? No, sino que la condición de base que está presentando el paciente de inflamación de bajo grado, el Pilates es mucha tensión para gestionar, porque la vitalidad está disminuida en un estado de estrés. Bueno, son las 13:20, me quedan
me quedan 3 diapositivas. Si les parece bien, como nos queda, ahora vienen, creo que son 10 o 15 minutos de descanso y continuamos, ¿es correcto? Sí, maestra, puede dar 10 minutos y regresaríamos 10:30. Perfecto. Claro, allá son 10:30, acá son una. Entonces, nos vemos en 10 minutos para completar las diapositivas que quedan y completar todas las dudas y preguntas. Gracias. Hola. Buenas, buenos días de nuevo. Estoy acomodando la luz. Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Aquí Bueno, seguimos. se escuchan los pajaritos, un pajarito ahí, qué lindo. Bueno, entonces, esta relación cuerpo-mente, emociones, con la sociedad, con el medio ambiente, con la calidad de vida, creo que la situación del COVID nos enseñó la importancia de las relaciones afectivas. Em, Nosotros acá en Argentina tuvimos una cuarentena extrema, teníamos prohibido ir a la calle, era mucho más exigente que la que hubo en México. De todos modos, en todos lados del mundo eh, se vio afectada la sociedad y la vida cotidiana y económica por la pandemia. Y creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido de la pandemia es eso, la importancia de la afectividad y de las relaciones. Entonces, la PINE habla mucho de esto, como esta búsqueda. ¿Vieron la primera imagen del elefante? Que la clave de la vida es el equilibrio. Entender la felicidad como un equilibrio entre la vida, cada área de nuestra vida. Yo a veces los pacientes cuando vienen al consultorio le digo, la salud es primero. Porque claro, cuando alguien se enferma, toma conciencia que había puesto primero otras cosas que la salud. Y nosotros los profesionales de la salud también a veces nos enfermamos por lo mismo, porque ponemos por delante eh, objetivos que no en sí no son malos, sino es el lugar que uno le da a cada uno y la energía que le da a cada uno. Entonces, la PINE en la recuperación de un paciente trabaja con los valores de los pacientes, con los paradigmas de que cada individuo tiene para recuperar ese equilibrio. Y la conciencia, porque muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero que el paciente viene con la expectativa que la osteopatía es mágica y le va a curar el problema. Y ese dolor muscular es simplemente la punta del iceberg de todo esto que está debajo del mar, que son los hábitos de vida, situaciones tóxicas o situaciones ecológicas difíciles, ¿no es cierto? Entonces, esta es la visión PINE. Espero haberles podido transmitir esta globalidad que la osteopatía la tuvo. Andrew Taylor Still, el creador de la osteopatía, ha sido un avanzado de la época. Yo la amo a la osteopatía, soy del origen de la osteopatía. Mis maestros son de allá de Kirksville, de la Escuela de Montreal, que han tenido contacto directo. La técnica de la que les voy a hablar mañana es de Richard Steele, el nieto de Andrew Taylor Steele. Entonces, esta visión de la osteopatía holística y global tiene mucha relación con la PYME y hoy más que nunca la necesitamos para poder abordar un tratamiento y para nosotros mismos durante nuestro camino profesional. Este trabajo de Christine Neff es muy hermoso porque
tiene ejercicios prácticos. Les puedo mandar el PDF, les puedo enviar el de los ejercicios también como material complementario, y tiene que ver con la compasión no en el sentido de conmiseración, de lástima, sino de autocuidado, de autoamor, no en un sentido individualista, sino en un sentido integrador, para que desde esa self-compassion, de esa autocompasión, desde ahí podamos ayudar y sostener y brindarle al otro en su salud que tenga un camino, un recorrido, pueda hacer un recorrido para recuperar su salud o esos estados emocionales tan complicados que a veces vienen a consulta con dolores tan complejos, los dolores inespecíficos, que sí son del estrés. Para cerrar, bueno, que nosotros somos una unidad, las células de nuestro cuerpo, los tejidos, los órganos, los sistemas, la sociedad, todo el mundo entero, el grupo, la familia y todo el ambiente entero, somos todos una unidad. Y que lo que le esté pasando a un país en algún punto, ahora, bueno, hay países, situaciones de guerra, de migración, nos está afectando a todos. Ayer vino un paciente que es de Dinamarca, está acá, y me contaba que el mar del norte de Dinamarca está muerto, que va a tardar 200 años en recuperarse. Tengo otro paciente de Bolivia que me contaba que los hielos eternos de las montañas de Bolivia se han derretido y ya nunca más va a volver hielo ahí. Acá en Argentina tenemos el derretimiento, hay un derretimiento de glaciares cíclico que se vuelve a armar, eso es natural, pero ha habido un desprendimiento y derretimiento que ya no sabemos si vuelve a estar, se calcula que no, y sí son muy importantes para el equilibrio de todo el planeta y de nosotros como seres vivos, los polos que estén en equilibrio. Entonces, cuando tenemos la visión global, es integrar a todos los humanos y los seres vivos de nuestro planeta. Bueno, eso es para concluir. Y si bien he ido respondiendo más preguntas, pero quizá haya más preguntas y podamos eh, responderlas. O comentarios, o alguien que quiera compartir alguna experiencia o duda de alguna situación de estrés que pueda haber vivido o consigo mismo, o la familia, o paciente. Sí, en mi familia, bueno, todos son muy nerviosos. No sé si sea de familia, pero casi la mayoría somos así. He tratado a mi papá, trae dolor de rodillas, de espalda, ahora dice que ya le duele todo el cuerpo. Toma mucho café, de principio, es lo que le digo, que no tome tanto café. Y ahorita he tratado de relajarlo con acupuntura, pero momentáneamente sí se siente bien, unos 2, 3 días, y luego otra vez lo veo igual. Entonces ya se desesperó, pero digo, es que debe de estar tranquilo, siempre lo veo estresado, siempre anda corriendo. Y es una persona ya de la tercera edad, entonces es un poquito más complicado trabajar con él estas cuestiones de relajación. Entonces, pues voy a intentar hacer este método y el de respiración, a ver si pues si me tiene paciencia a mí, él. Y bueno, esto es Primero, lo que he tratado con él ahorita. sí, te felicito porque primero ser terapeuta de la familia es muy difícil. Por lo que me relatas, bueno, es una situación crónica que ya lleva muchos años. Sí, Entonces, epigenéticamente está instalada esa conducta y esa manera
de ver el mundo y de relacionarse y de autoexigirse a determinadas actividades, a determinado rendimiento. Entonces, no es fácil esta situación de estrés que me relata. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Primero, qué bueno que tenés más conciencia que es una situación de estrés crónico, es una carga alostática. Entonces, al correr del tiempo, funciones orgánicas se van a ir poniendo más complejas. Yo no sé si él habría que hacer un chequeo general de insulina, de Sí, cortisol. es diabético, de hecho se pone insulina. Ujú, Claro, porque el estrés lleva la insulina resistente. ujú. Entonces, ¿algún médico homeópata que trate el eje neuroendocrino? Yo acá en Córdoba conozco, no sé tú de qué ciudad eres, podría De México. averiguar. De la Ciudad de México seguro que hay. Ujú. Acupuntura anda muy bien y habría que hacer algún tipo de terapia de contención o grupal o personal en donde él pueda hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de lo que tiene e ir ordenando sus prioridades, porque vos como hija va a haber un límite, algo por una cuestión lógica que tu papá hay cosas que no te va a poder contar, porque es tu papá, porque es normal. Y luego la actividad física es muy importante. Y resignificar los afectos, porque si él está tan nervioso, tan estresado, es a veces por la situación económica, que la persona se exige, se exige, se exige, se exige, y a veces hay un límite a eso económico y hay que resignificar la exigencia, la autoexigencia y reordenar esa vida cotidiana. Y eso lo hace un terapeuta, alguien que es psicólogo o, o que gestione este tipo de situaciones emocionales. Eso habría que buscar un apoyo terapéutico donde pueda canalizar sus emociones, porque si no es como un círculo vicioso de estrés. Y Ok. para vos es estrés, para ti es estrés porque es tu papá, lo que eres. Y entender el límite como terapeuta con la familia. Amorosamente, compasivamente, le podés mostrar el libro, yo les voy a enviar, terminada ahora la plática, me pongo a recolectar el material didáctico y se lo envío a Giselle Ok, para gracias. que se los envíe a ustedes y que tengan otras herramientas. Pero es muy importante eso, desde mi punto de vista, que uno como hija no puede ser terapeuta, que hay que buscar un apoyo terapéutico externo. En Ciudad de México hay una médica. Yo tenía el mail de la médica de unas charlas que entré, pero trabajan con psiconeuroinmunoendocrinología y muy buenos. Está la asociación también en México. Yo ahora busco la información que tengo y te la envío, Por porque a lo favor, gracias. mejor pueden hacer una consulta y analizar otros neuroquímicos y ver qué medicación tomar para equilibrar esta situación, porque el paciente con estrés, esto hay que entenderlo, no es algo de la voluntad. Esos nervios que relatas, por más que le echen ganas, no se puede frenar ese estado porque es neuroquímico. Entonces hay que recurrir a ciertas medicaciones antiinflamatorias naturales, por ejemplo la melatonina de noche. Acá hay en las farmacias de venta libre la tilo, valeriana y pasiflora. Hay terapeutas que manejan homeopatía, cosa de que con medicación natural, sin que tenga un efecto secundario adverso, le ayude a regular el sistema, que entre en una rutina de ejercicios, de alimentación, en vez de café, y reemplazando por otra bebida. Es todo un trabajo que necesita un acompañamiento el paciente, que a veces como hija es difícil porque no te llevan el apunte.
¿Alguna otra pregunta? Yo, yo, Martín. No, nada más, un comentario sobre este tipo de problema, ya que en nuestra comunidad, o sea, lo que es en México y bueno, y en muchas partes, pues la diabetes es una de las disfunciones o enfermedades metabólicas que más abundan. Entonces, pues es un poco, es un poco, y la cultura que tenemos, los hábitos alimenticios, pues no andan muy bien. La mercadotecnia que hay también en los medios de comunicación también te invaden también. O sea, hay muchos factores que te predisponen a este tipo de problemas de salud. Y también pues hay que ver el cuerpo emocional, cómo, cómo está en el aquí y el ahora y qué hay para atrás en toda su vida, ¿verdad? A lo mejor hay un factor desencadenante que está promoviendo a una circunstancia que lo mantenga así, ¿verdad? Ahora viene la dieta, cuántos años tiene, el medio ambiente en que se encuentra viviendo y el amor a sí mismo, los factores emocionales hacia uno mismo, que la aceptación que de, de su enfermedad, el amor a sí mismo, el amor hacia los demás y qué tan dañado están las células de su organismo o todos los tejidos para poder hacer una homeostasis y que se sienta bien también. Hay muchos factores y hay Sí, muchas, dentro de la medicina complementaria, aparte del alópata, porque pues lo que yo trabajé en el área médica también, entonces no puedes abandonar la medicina alópata, te puedes ayudar con la medicina alópata y la complementaria, y muchos pacientes salen trabajando el cuerpo físico, emocional, mental, espiritual y los tratamientos a nivel médico, ya sea con los dos, la alópata y la complementaria, y que el paciente coopere. ¿Verdad? Eso es lo principal, que el paciente esté disponible a cambiar su vida, una buena alimentación, ejercicio, y se recupera y, y, y apoyarlo en todo lo que se pueda. Está en que él quiera mentalmente y con todo el corazón. ¿Verdad? Es un comentario que lo expreso. Yo ahorita yo soy jubilado y trabajo con pacientes, y pues me encuentro con muchas situaciones de ese tipo, ¿verdad? Y incluso pues a veces ya tienen mucho tiempo, es una enfermedad crónica y no se quieren recuperar, o sea, ya la aceptaron y quieren vivir con esa enfermedad, pero eso no es el caso, ¿verdad? Hay que sacarlos de ahí, cambiarlos del confort ese, de ese espacio a otro espacio de mejor calidad de vida. Y sí les va bien. Yo he visto varias personas, los hemos cambiado por parte de la familia, cooperación de ellos también, y viven mejor. Sí cambian y les va bien. Es una opinión mía. Y hermoso, gracias, totalmente de acuerdo, Martín. La gracias. clave es eso que dijiste, que también responde a la compañera Mónica Rivera que preguntó recién de su papá, es que el paciente quiera colaborar. Sí, Es ese la es el clave. punto principal. Muchas veces nuestra función al inicio es que tomen conciencia que se puede mejorar, que es lo que vos decís. Es
moderar el cambio, es lo que estás explicando vos como el proceso que haces de moderador de un cambio. Muchas gracias por su información. Gracias. Lo tomaré en cuenta a trabajar. Te voy a enviar de esa médica de México que hace PINE, que puedas contactar. Les envío a todos la información, porque yo tengo el mail, me estuve acordando en Gmail, y está la Asociación de PINE en México. También les voy a enviar la información de los libros del doctor Cólica, de acá de Argentina, para que puedan comprarlos, se compran online, que hay información muy linda. Y les voy a enviar de la revista PINE de acá Córdoba, que hacen ellos de la asociación de acá de Argentina. Y hay un médico también, Rossetti, que está en Instagram también y que da mucha información. Hay otro médico de Mendoza, a Rauberran, algo así, ya les voy a enviar. Ahora preparo toda una carpetita linda y la envío. Y muchas gracias, Martín, me encantó porque integraste todo con compartir tu experiencia, es muy valiosa. Eh, Por la eh, actitud que tienes con el paciente, esa actitud de, de también entender que estamos inmersos en una sociedad que nos venden comida chatarra por negocio, que todo es el sistema de negocio, de capitalismo, de una alimentación de baja calidad, de la autoexigencia, del ritmo. Entonces, todo esto que nos toca vivir, cómo pararnos en otro lugar para no enfermarnos. Y el que ya se enfermó, cómo verse a sí mismo desde otro lugar para poder recuperarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé muchas si gracias, hay doctora. alguna. Gracias, ¿eh? Hermoso grupo. ¿Hay alguna otra pregunta o duda? ¿No? Yo tengo una, no sé si, este, trabajar con la fascia, pues es uno de los puntos principales, este, pues en la cual se confronta uno, y para no torturar mucho al paciente a nivel de la quiropraxia me refiero. Entonces, Claro, si se trabaja con más, con la fascia y más en pacientes ya de edad de 70 años para arriba, ¿verdad? Yo veo a veces personas de 85, 90 años, entonces pues hay que tratarlas con mucho cuidado como si fueran niños, ¿verdad? Y claro. Se llaman cristales, pacientes ah, cristales le denominamos a los bebés, a los niños, a los adultos mayores, mm, a los que se están recuperando de alguna enfermedad grave, que aunque sean jóvenes están con fragilidad. Le llamamos pacientes cristales. Entonces las técnicas con más suavidad, pero que son efectivas, ayudan mucho, sí. sí, entonces, pues trabajar con la fascia es una maravilla. No sé si tenga algún libro usted donde Sí, venga mañana, la plática ujú, de mañana, explicado. Ujú. también a las 9 horas de México, 12 de Argentina, eh, estaré dando, que se llama fascias. Es Ujú. de eso hablo. Y también explico, mañana voy a explicar muchas cosas de cervicales y que aplican a esta pregunta que me estás haciendo. Y tiene link con la de hoy. La hice Sí, a las dos que tengan una relación y distintas cosas para no repetir. Y entonces mañana vamos a ver más la aplicación mecánica del nervio vago, por qué, cómo, todo. Y las técnicas en sí de fascias no las puedo enseñar online, es presencial por una cuestión de calidad de la técnica, pero sí vamos sí, a aprender muchas cosas mañana y ahí les voy a dar mucho material de fascias, todo.
Ok, muy amable, gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, Martín, a la NUI, a Gracias a Giselle. usted, maestra, por su participación. Y pues de nuevo, muchas gracias a ustedes, chicos, por seguirse conectando. Son los más estudiosos, creo que son los que han estado literal en todas las ponencias en vivo. Entonces nos da mucho gusto. Igual la dinámica es la misma, solamente esperar el link de la grabación con su formato en PDF, ¿va? Entonces, si ya no hay nada más por decir, pues nos vemos, creo que su próxima ponencia es hasta las 3 de la tarde, si no me equivoco. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias. Y gracias a usted. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, bonito día y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.